10, 9, 8, ignition sequence start, engines on, 5, 4, 3, 2, 1, all engines running, launch commenced, liftoff, we have liftoff, 9:34 a.m. Eastern Daylight Time. Estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad, en el amanecer de una nueva era espacial. No hay otra industria que sea más importante para nuestra sobrevivencia que la industria espacial. Acompáñenme a conocer quiénes están construyendo el futuro de Latinoamérica en el espacio. Mi nombre es Cristian Valenzuela y esto es un podcast de otro planeta. Precisely on schedule. 9 from the pad on its way to the moon. El capítulo de hoy fue grabado en el contexto de la Semana Mundial del Espacio, que se lleva a cabo año a año del 4 al 10 de octubre. Y además de esta grabación está el video de la misma conversación en el canal de YouTube de la Asociación de la Semana Mundial del Espacio. Y hoy tuve el privilegio de conversar con Armengol Torres, ingeniero, asesor y consultor de startups y empresas aeroespaciales. Además, llegó a ser el vicepresidente de educación de la Asociación de la Semana Mundial del Espacio. En esta conversación, Armengol me cuenta de qué se trata la Semana del Espacio y desde su expertise me da su visión acerca del espacio en Latinoamérica y el mundo. Los dejo con este interesantísimo capítulo. Quiero que sea muy bienvenido a este webinar que estamos haciendo en el marco de la Semana Mundial del Espacio, en conjunto con el podcast de Otro Planeta. Y muchas gracias por estar acá y darte el tiempo de contar un poco de qué se trata todo esto y cómo ha sido tu experiencia al respecto. ¿Qué tal, Cristian? Encantado de estar aquí en tu podcast y en YouTube y para contarles algunas cosas sobre la Semana Mundial del Espacio. Perfecto, entonces partamos al tiro. Me gustaría que nos contaras un poco quién eres tú, cómo llegaste a esto y cómo se relaciona tu vida y tu trabajo con el espacio. Bueno, yo en realidad, mi tarea habitual, yo soy consultor independiente, freelance. Soy analista de proyectos espaciales y hago pues trabajos de este tipo para algunas agencias espaciales, para algunos gobiernos, organizaciones relacionadas siempre con el espacio. Y como analista evalúo propuestas de proyectos que buscan financiamiento o que buscan ayudas. Y hago ese tipo de evaluaciones. También participo como jurado en competiciones de ideas que se hacen, sobre todo aquí en Europa, de ideas de aplicaciones usando el Galileo, que es nuestro GPS europeo, que es revolucionario, funciona muy bien. Y también en competiciones de ideas que utilizan las imágenes de las constelaciones de satélites Copérnicus, que son una familia de satélites europeos que brindan a todo el mundo sus imágenes de forma gratuita. Es algo insólito. Entonces las personas, si tienen buenos conocimientos, pueden bajarse esas imágenes y aplicando algoritmos de inteligencia artificial o lo que sea, y desarrollar pues aplicaciones que luego pueden servir a la sociedad, ¿no? Entonces, yo también participo en ese tipo de actividades y desde hace unos años fui invitado por la Asociación de la Semana Mundial del Espacio a ser el representante nacional para España. Y así empecé y con otros amigos empezamos a organizar actividades y a coordinar otras y así nos fuimos metiendo en este tema tan interesante que es la diseminación y la promoción del espacio para despertar vocaciones, sobre todo en los niños y sobre todo en las niñas, más que nada, para que cuando sean mayores se puedan dedicar a esto que está emergiendo de forma muy rápida y va a ofrecer muchas posibilidades de trabajos especializados y bien pagados para, no solamente, no hay que necesario ser astronauta, sino puede ser biólogo, psicólogo, médico, abogado, economista. Todo este tipo de profesiones tienen cabida dentro de lo que es el negocio y la economía espacial, tal como está progresando ahora. De la misma forma que pasó con Internet o con la telefonía celular, igual, ¿no? Bueno, y así terminé siendo vicepresidente de la Asociación de la Semana Mundial del Espacio, ya desde hace años, llevando los capítulos de la coordinación, o sea que estaba coordinando
los 90 países más o menos que participan. En cada país tenemos una especie de embajador que le llamamos coordinador nacional, como ahora está en Chile Victoria Valdivia, y, ya hacía esta función. Y además, en paralelo, la función de la vicepresidencia en educación, y en lo cual pues intentaba, pues he venido estableciendo enlaces entre la Asociación de la Semana Mundial del Espacio y ministerios de educación de diferentes países y diferentes organismos como la ESA, que tiene todo un departamento que se llama ESERO, una ESA Education, en la cual también hacen sobre lo mismo, ¿no? Promoviendo el espacio para que haya futuras vocaciones, etcétera. Muchas más organizaciones que tienen roles parecidos, lo que se llama la educación de New Space, ¿no? Y eso lo he venido haciendo en los últimos años hasta que recientemente lo he dejado. Y bueno, para poder abordar otros proyectos, llevé como 10 años en este tipo de actividades como voluntario de la asociación, y ahora estoy pues de vuelta a lo mío como consultor. También soy mentor de varias startups que están empezando a desarrollar sus proyectos, y les voy ayudando un poquito, guiando para que su idea se convierta en realidad y llegue al mercado, ¿no? Así que bueno, un poco esa es mi historia, que empezó desde muy pequeño. Cuando a los 9, 10 años armé mi primer telescopio con una lupa de mi papá que le robé, y con un tubo de cartón hice mi primer telescopio para ver la luna. Y así fue progresando. Me impactó mucho los primeros hombres que bajaron a la luna en julio del año 1969. Me acuerdo que entonces agarré una máquina de fotos de mi papá, apagué todas las luces y le saqué fotos a la pantalla del televisor en blanco y negro, que era lo único que podías hacer. No había aparatos de grabar, no había cintas de videocassette, no existía todo eso. Entonces lo único que podía hacer era fotos a la pantalla del televisor, ¿no? Y todavía conservo estas imágenes. Y eso es un poco la historia, siempre soñando ser astronauta. Qué maravilla, genial. Justamente me quiero tomar de esto que me estás comentando al final. Quería saber un poco cómo había partido ese interés. Me dice que tiene que ver con, claro, este telescopio que desde niño se llamó la atención, la llegada a la luna. Y me tomo con una pregunta. ¿Quizás estudiaste algo que tenga que ver con el espacio específicamente, o alineaste tu carrera hacia el tema espacial? ¿Cómo fue tu camino para llegar a esto? Y la verdad que a mí, como a la mayoría de los niños, a todos los niños, la vocación les nace muy temprano, ¿no? Lo que pasa es que a veces cuando somos padres se lo frustramos a nuestros hijos, ¿no? Sobre todo cuando viene una niña y dicen a los papás, escuché una conferencia del señor Armengol que dijo no sé qué, me gustaría ser astrofísica cuando sea grande. Y los papás le dicen, no niña, mejor cuando sea grande estudia psicología o pediatría, que es mejor para niñas, ¿no? Y ya la han frustrado, ¿no? Entonces yo creo que primero tenemos que educar a los padres para que sepan todas las posibilidades que después, que no son privativas del sexo femenino, que es exactamente igual para los dos. Están faltando muchas mujeres científicas en esta especialidad, que hacen falta porque las mujeres sabemos que piensan distinto y las necesitamos que piensen distinto, porque nosotros los hombres nos equivocamos mucho también y necesitamos una visión distinta, ¿no? Entonces yo de pequeño, como te decía, pues sí tuve esa vocación, pero a medida que fui creciendo y yo buscaba dónde aprender cosas, inclusive yo quería estudiar astronáutica antes de ir al colegio secundario. Inclusive cuando empecé el colegio secundario, me acuerdo que apenas yo tenía 13 años o así, buscaba, y lo único que encontré, entonces yo vivía en Argentina, viví muchos años allí, encontré un curso por correspondencia, que tenías que pagarlo y te iban mandando en sobres de papel con fotocopias adentro, y estudié eso durante meses, y que era lo único que se podía hacer, que además no entendía mucho porque además estaba fotocopiado de libros antiguos, inclusive de libros en ruso, una cosa muy particular, pero bueno, fue como mi primera ventana a poder tocar algo y decir, alguien me explique astronáutica, por favor, cómo funciona un cohete, cómo puede funcionar un satélite, que me expliquen algo. Mis papás no entendían de esto, no sabían, ni mi entorno familiar tampoco sabían, los pocos profesionales que conocía tampoco tenían idea. Todo el mundo me decía, esto no es para Argentina, esto no es para Sudamérica, esto solamente es Estados Unidos y Rusia. Era lo que se decía entonces te descartaban, como diciendo, dedícate a otras cosas, a veces a estudiar otra cosa, ¿no? Cuando llegó el momento de estudiar, como te decía, el colegio secundario, lo más parecido que yo quería, cercano a esto, era estudiar electrónica. No pude conseguir un colegio secundario que enseñara electrónica. Tuve que terminar en un colegio industrial, que los que se denominaban allí,
y estudiar durante 6 años electricidad. Yo de electricidad ya lo sabía porque para mí resultaba muy sencillo y me tuve que recibir de electrotécnico. Yo quería ser técnico electrónico. Esa fue mi primera frustración. Después en la universidad yo quería estudiar alguna también carrera aeroespacial. No había. Había solamente aeronáutica, electricidad, mecánica e ingeniería, telecomunicaciones. Fue lo único que encontré más parecido. Dice, bueno, vamos a estudiar ingeniería de telecomunicaciones, ¿no? Hasta que solamente pude dar el salto cuando ya hace 30 años que vivo en Barcelona, a través de otras fuentes. Sí, entonces sí pude hacer algo a distancia o cursos presenciales, pude acercarme más a los conocimientos espaciales, pero por propio interés, ¿no? O como autodidacta o haciendo cursos con fuentes de la ESA o de la NASA, ¿no? Fue la única manera. Y después, desde el punto de vista profesional, como asesor y como consultor, que con mi formación en más de telecomunicaciones y de informática, por supuesto, todos los proyectos relacionados con el espacio tienen componentes de comunicaciones, de informática, etcétera, que es lo que yo más o menos con mi conocimiento entonces he podido ir abordando, ¿no? Y ahora entonces las tecnologías espaciales o las carreras espaciales han ido abandonando sus madres y padres, que era aeronáutica, ¿no? Que era lo más cercano al cohete, que por sus cuestiones de aerodinámica, etcétera, y ha ido tomando de otras fuentes como la física, también las telecomunicaciones, porque hay muchos de los satélites, ¿no? El tema de la mecánica espacial también, y se ha convertido en una especialidad nueva que ya no se llama aeroespacial. Muchas ingenierías ya están cambiando el nombre, ya se llama ingeniería espacial, y ingeniería aeronáutica es otra cosa, termina siendo la especialidad una prima, pero es ingeniería espacial. Otro recurso que puede ser más rápido para los profesionales jóvenes de ahora es, no importa la carrera que hayan hecho, inclusive si no es de ingenierías, pueden hacer un máster. Bueno, másteres que hay también diferentes colores de másters de aeroespaciales o espaciales que encajan en diferentes cosas, ¿no? Más orientados a satélites, más orientados a lanzadores, etcétera. Y eso es lo que yo recomiendo. Y hay una oportunidad muy buena, no solamente dentro de la Agencia Espacial Europea, y NASA también tiene esas fuentes, sino es la ISU, que es la International Space University, que está en Francia, pero hacen cursos recurrentes en Sudamérica cada año, cursos de verano, también tienen cursos online, etcétera. Ya la oferta ahora para estudiar especialidad espacial se ha generalizado mucho, afortunadamente, inclusive con cursos gratis que cualquier persona puede acceder. Eso sí, hay que saber inglés. Muy bien, muy bien. Es lo que primero recomiendo. Antes que estudiar espacio, chicos y chicas, estudien mucho inglés como si fuera tu segunda lengua o como si tus papás hablasen inglés. Trata de conseguir ese nivel y te sentirás entonces muy cómodos cuando tengas que estudiar estas cosas y después cuando tengas que trabajar y puedas hablar con cualquier especialista a ese nivel, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, porque cuando uno se enfoca en buscar información al respecto del espacio, el 90-95% está en inglés. Y Sí. claro, y justamente para Latinoamérica o para la gente que habla en español, esa es una gran limitante. Entonces sí, el inglés es muy importante. Y creo que también empujar a que haya un conocimiento espacial en español de calidad también es una alternativa bastante positiva. No sé si tú has tenido experiencia al respecto o quizás has participado en alguna iniciativa con respecto a eso. Sí, el material que normalmente se consigue es de segunda derivada, en el sentido de que tiene que esperar que se traduzca del inglés al español, Claro. entonces llega más tarde. O sea, los libros se publican un año más tarde o dos, los libros de texto en castellano, como con todo llega un poco el desfasaje normal de tener que pasar por un proceso de traducción al español, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, que la cantidad de contenidos que se generan de forma original en español es mucho menor, ¿no? Que la que consigues en inglés. No porque los que escriben en inglés sean ingleses o americanos, sino porque todo el mundo, alemanes, chinos, franceses, coreanos, escriben sus publicaciones en inglés. Por eso parece que la oferta es tan amplia. Pero no es porque sean ingleses o americanos. E inclusive los propios españoles escribimos nuestros papers, digamos, o las conferencias en inglés y se exponen en inglés, ¿no? Por eso digo que es tan importante el inglés. Porque inclusive nosotros, los que hablamos español, cuando vamos a hablarle al mundo o explicar cosas, lo hacemos o lo tenemos que hacer en inglés para llegar a un público más amplio, ¿no? Pero bueno, sí, los profesores y los científicos que son hispanohablantes
claro que publican también en castellano, ¿no? Yo ahora mismo, por ejemplo, voy a unas conferencias en Cali, en Colombia, y será todo en castellano allí, ¿no? Y vamos a explicar cosas en castellano, todos los que estemos ahí. Pero bueno, también a veces sucede lo contrario. Aquí, sobre todo en España, sucede mucho que se organizan grandes congresos y entre nosotros mismos los españoles hablamos en inglés y todo el mundo en inglés desde que entra hasta que sale. Porque de repente en el grupo que se forma en un pasillo o en una sala hay un chino o un japonés o un norteamericano. Y entonces, aunque seamos 8 españoles, todo el mundo pasa a hablar en inglés, ¿no? Por eso es importante. ¿Qué le vamos a hacer? Es así. En la antigüedad era el latín. Todo el mundo tenía que aprender latín para entenderse con el resto de la gente, ¿no? Exacto. Armengol, y me interesa saber, ya que tú tienes vasta experiencia en la Semana Mundial del Espacio, ¿cómo se ha ido desarrollando en estos últimos 10 años que tú llevas participando, que llegaste hasta ser vicepresidente, que me parece muy interesante? Y me gustaría que compartieras con nosotros cómo ha sido tu experiencia, cómo ha ido evolucionando, cómo has visto la recepción de la sociedad civil y de la gente con respecto a esta iniciativa tan interesante. Sí, la recepción es un poco dispar y ahora te voy a contar. En realidad, si acaso te cuento un poco los orígenes. La Semana Mundial del Espacio fue creada en el año 1999 por Naciones Unidas con la intención de tener un instrumento que le recuerde a la gente cada año y siempre del 4 al 10 de octubre los beneficios que trae el espacio para la humanidad, ¿no? O sea, ¿para qué sirve ir a Marte? ¿Para qué sirve estudiar el Sol, las estrellas? ¿Para qué vamos a la Luna ahora de vuelta con el proyecto Artemis? ¿Por qué tenemos satélites orbitando? Etcétera. Entonces, desde entonces, y se hace siempre del 4 al 10 de octubre, por indicación de Naciones Unidas, porque el 4 de octubre de 1957 fue cuando se lanzó el primer satélite humano, ¿no? El Sputnik, el satélite ruso, fue el 4 de octubre del 57, y 10 años después, un 10 de octubre del 67, Naciones Unidas hizo en su Asamblea General una declaración universal de utilizar el espacio solo para fines pacíficos, ¿no? Entonces, por eso siempre se hace entre el 4 y el 10 de octubre de cada año, ¿no? Para recordar esos días. Y desde entonces se le asignó esta tarea a esta asociación, la World Space Week Association, tiene sede en Texas, pero es de alcance internacional, para que cada año organice esto. Entonces esta asociación se creó y a través de voluntarios tiene toda una estructura, tiene un comité, etcétera, y sobre todo una red de coordinadores nacionales en unos 90 países que cumplen esta función de arrancar la maquinita desde unos días antes del 4 de octubre y conseguir que todo el mundo de forma espontánea organice actividades, ¿no? Y cuando digo forma espontánea quiere decir que cualquiera lo puede hacer, cualquiera que puede juntar 3 o 4 cosas que son fundamentales. Una, tener a alguien que sepa hablar de algo interesante que le pueda interesar a alguien sobre el espacio. 2, tener una audiencia, alguien que le pueda interesar escuchar eso, que puede ser un colegio, una universidad, público en general, etcétera, ¿no? Luego necesitamos un lugar donde juntar a esta gente, ¿no? A los que quieren escuchar, con el que va a hablar, que puede ser un colegio, también una universidad, puede ser una biblioteca, puede ser un club de astronomía, puede ser al aire libre, puede ser en un cine, en que nos se reúnen para ver una película de ciencia ficción, después ir a comer unas pizzas, de tomar unas cervezas y comentarlo. Eso también sirve y se considera una actividad de la Semana Mundial del Espacio, siempre que la hagamos entre esos días, ¿no? Entonces luego vas y el que la ha organizado, que puede ser un grupo de amigos, entras a la página de worldspacweek.org, hay un lugar donde te das de alta y registras tu actividad, lo que has hecho, o la que vas a hacer. En realidad se espera que lo hagas por anticipado, ¿no? Por ejemplo, el 5 de octubre de este año, 5 amigos nos vamos a juntar para ver la película Gravity y después nos vamos a comer unas pizzas y vamos a discutir a ver qué parte era creíble o no creíble de la película y qué puede servir, etcétera. Eso puede considerar una actividad del espacio. Como también se considera de la Semana del Espacio que consigas que un ex astronauta venga y de unas charlas, etcétera, como también a veces sucede en algunos lugares. Bueno, todo esto sucede durante la semana en todo el mundo. Muchas actividades son online, que fue revulsivo durante la pandemia, que no se podía hacer en persona. Se llegaron a hacer 8.000 actividades durante la semana en todo el año, en toda esa semana, en todo el planeta, quiero decir. Bueno, había otra manera de hacerlo, ¿no? O sea, que el Zoom explotaba a todo el mundo, con un montón de ventanitas, nos veíamos, las actividades eran todas virtuales. Pero bueno, ahora se hace mixto.
mucha gente ya le gustó, se siente cómoda haciendo actividades online, también vale como actividad del espacio. Y bueno, entonces, ¿qué impacto tiene esto? Que es un poco lo que preguntabas en la sociedad, ¿no? El impacto es disímil. Te encuentras que hay países que están muy poco desarrollados con el tema del espacio o no tienen absolutamente nada, como por ejemplo en Bangladesh, pero son muy entusiastas y los niños salen de la escuela con pancartas por la calle, con un montón de gente, con los pocos recursos que tienen, celebrando la Semana del Espacio, cantando y todo. Qué extraordinario, ¿no? Y después, por ejemplo, lugares como Pakistán, que siempre está en el primero en el ranking, que organizan como 3.000 o 2.000 actividades durante la semana, porque tienen implicado al Ministerio de Educación pakistaní, que entonces obliga a todos los maestros de que durante la semana hagan actividades y reparten unas guías con instrucciones, con ideas de que lo se puede hacer, y hacen de todo, no solamente cosas tecnológicas, sino cosas de arte también, porque arte espacial también vale, es necesario. La ciencia ficción, la literatura, las esculturas, la fotografía espacial, los dibujitos, las poesías, las canciones, las músicas, todo que tenga algún tipo de vocación con el espacio se considera útil dentro de lo que se llama STEM, ¿no? Pero con una A en el medio, de arte, ¿no? Science, Technology, Engineering, Art y Mathematics, ¿no? Esto es lo que se intenta promover, que al final todo va a parar y sirve para actividades en el espacio, ¿no? Aunque se dejan afuera otras como la abogacía y el derecho, etcétera, que también son perfectamente útiles y necesarios, ¿eh? No hay que descartarlas para nada en las vocaciones de los chicos y las chicas, ¿no? Entonces hay países que se implican mucho y otros que la cultura espacial está más establecida desde hace años, como por ejemplo en Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, que son potencias mundiales espaciales, y como la gente como que no les llama tanto la atención, porque todo el mundo tiene un ingeniero que trabaja en la Agencia Espacial Europea o en la NASA, es algo como es muy normal, es muy habitual y no resulta por ahí tan atractivo, no es como que han pasado un ciclo, ¿no? Pero bueno, no quiere decir que tampoco le interese hacerlo, sino que no es tan popular, no le resulta tan atractivo, ¿no? Eso es un poco lo que viene ocurriendo durante todos estos años, yo lo he ido acompañando un poco, cada año va aumentando la cantidad porque se conoce más lo que es la Semana del Espacio, va aumentando y vamos consiguiendo más adeptos, ¿no? Y bueno, yo al principio estoy muy satisfecho por lo que se ha ido consiguiendo, ahora siguen otras personas y bueno, cada año se elige un tema diferente como idea. Pueden ver acá atrás que este año es espacio y sostenibilidad, ¿no? Que es el lema que se ha sugerido este año con los directivos de la asociación. ¿Por qué? Porque es un tema muy oportuno, porque lo que se quiere señalar este año es que el espacio y la Tierra están muy unidos y tenemos que progresar en ellos en los dos sentidos. O sea, utilizar desde la Tierra el espacio como un recurso, ¿no? Poniendo muchos satélites ahí, cosas que nos sirvan, pero cuidado, el espacio no es infinito, el que tenemos acá arriba de la Tierra, ¿no? El universo sí, pero el de acá no. Y se puede llenar de basura espacial, de satélites inoperativos, y puede haber muchos problemas, ¿no? Entonces, eso hay que conseguir que sea sostenible en el tiempo. No podemos ahí poner en el cielo infinitos satélites. Hay que ver cómo los bajamos, cuándo se gastan, cómo se autodestruyen, etc. Y al revés, usar el espacio, mirando hacia la Tierra, para usar el espacio como un recurso para garantizar la sostenibilidad o sostenibilidad en la Tierra, ¿no? Ya sabemos que estamos en el tema del cambio climático, cada vez va peor los ciclos de temperaturas y de tormentas, bueno, lo estamos viendo casi cada día y cada vez es más rápido y más violento, ¿no? El cambio. Y eso desde arriba se ve muy bien, con los satélites meteorológicos, detectando la humedad de la Tierra, cuando hay desastres como los huracanes ahora en la Florida, etcétera. Desde arriba se puede ver el antes y el después y comparar y saber dónde llevar la ayuda primero, porque se detecta que hay mayores desastres, dónde está inundado, lo detectas enseguida desde arriba. Hay muchos recursos, ¿no? Y después también con el GPS, yo creo que nadie de nosotros podríamos ya caminar 3 calles sin la ayuda del GPS, inclusive volviendo a tu propia casa, te lo ponemos siempre. O sea, hoy en día si desconectamos los satélites sería un desastre. Así que bueno, eso es lo que hace la Semana del Espacio, cada año cambiando el tema y tratando de concientizar a la población de las ventajas, ¿no? Totalmente.
Y con respecto a lo mismo que me mencionabas, que este año es la sostenibilidad en el espacio el tema que se quiere tratar. Según tu experiencia, ¿es algo que está encima de la mesa en las empresas privadas y en los estados? ¿O es algo que hay que, por lo mismo la Semana del Espacio está dándole un poquito más de visibilidad, tenemos que enfocarnos más en eso? ¿O cómo lo ves tú? ¿Cómo se ha venido dando en los últimos años? Sí, es un tema que se viene hablando, pero no está arriba de la pila de la mesa, creo yo, ¿no? Están unos papeles ahí un poco más abajo y se quiere por lo menos que en esta semana pues que se ponga arriba esos papeles y que la gente tome conciencia, ¿no? Al final donde se quiere llegar es, hay personas que son claves en la toma de decisiones, ¿no? Políticos, economistas, directivos de organizaciones y de grandes empresas donde cada botón que tocan, por un sí o por no, donde mandan el dinero, sus decisiones pueden marcar grandes variaciones de rumbo en nuestras vidas, ¿no? E impactar a mucha gente, ¿no? Entonces, a ese tipo de personas es donde queremos llegar para que en el momento que vayan a apretar un botón sea el botón adecuado y que nos beneficie, ¿no? O sea, a lo mejor en vez de comprar tantas armas, dediquemos ese dinero, que es una barbaridad que se dedica a esto, a cuidar un poco mejor el planeta, ¿no? O aumentar la conciencia de lo que está ocurriendo para que todos, que al final todos también tomamos pequeñas decisiones, lo hagamos también con esa conciencia, ¿no? De ahorrar energía, que sabemos que estamos ante un problema ahora que cada vez viene más gordo, y bueno, y tiene que ver con la sostenibilidad, ¿no? La energía que tenemos acá en el planeta no es infinita, encima ahora tenemos unos problemas circunstanciales con guerras, etcétera, que están cortando, ¿no? Los grifos, y hay que ir corriendo a buscar alternativas, ¿no? Eso tiene que ver también con la sostenibilidad. Y que bueno, tratamos de que se aumente la conciencia en ese sentido en todo el mundo, ¿no? Exactamente. Y Armengol, quería preguntarte un poco acerca del futuro, ya que tú me mencionaste que te dedicas también a la asesoría de startups, que eso está bien interesante y sobre todo desde tu visión, que ya llevas mucho tiempo trabajando con el espacio. Eh, ¿cómo veis las empresas que vienen, estas mismas empresas que estás asesorando? ¿Qué se viene en el futuro? ¿Cuáles son las nuevas tecnologías que nos van a poder ayudar también a que la gente entienda lo importante que es la cercanía de las tecnologías espaciales con la gente que vive en la Tierra? Creo que es muy importante escuchar tu opinión al respecto. Pero en cuanto a las empresas startups que están surgiendo o los emprendedores, es que también es muy diverso, ¿no? Yo creo que hay que acaso dos grandes grupos. Aquellas startups que empiezan o que surgen con unos recursos que ya les vienen dados, por ejemplo, en una universidad, en un laboratorio, donde hay unos chicos y unas chicas investigadores que están investigando algo, pero utilizan un microscopio electrónico que vale $1.000.000, etcétera. Bueno, y utilizan su profesor que tiene unos conocimientos impresionantes, el profesor el que le está guiando la tesis de doctorado de esta persona que también le ayuda. O sea que tienes una serie de componentes que una persona fuera de ese entorno no podría conseguir nunca. Entonces estás en un lugar privilegiado y de repente se les enciende la lamparita y dice, caramba, se me ha ocurrido una idea, gracias a todo esto que tengo a mi alrededor, vamos a crear una empresita. Entonces sacas esa idea fuera de la universidad, creas lo que se llama un spin-off, ¿no? Y la pones en marcha como una empresita nueva, ¿no? Pero que ha heredado esos conocimientos, ha salido como de la universidad, ¿no? Con todos los recursos, y algunas personas igual siguen con la universidad con lo que están haciendo, pero tienen ese pequeño negocio ahí armado, en el cual la universidad los ha ayudado a crecer, ¿no? Y establecen entre ellos las relaciones de explotación de las patentes que puedan surgir, etcétera, pero de manera que la universidad también se beneficie y tenga un retorno, etcétera, ¿no? Entonces es un modelo de emprendimientos que pueden salir o pueden salir mal, bien o mal, porque estas cosas nunca se sabe con anticipación, ¿no? Claro. Y luego están aquellos emprendedores que son personas como tú, como yo, de la calle, que de repente, ¡pling!, también no hay eureka. Se me ocurrió de que ya, por ejemplo, que la información de las imágenes de los satélites de Copérnicus es gratis y no cuesta nada conseguirlas en bruto, ¿no? Por supuesto. Se me ha ocurrido de que conozco a alguien que sabe de inteligencia artificial, conozco a alguien que sabe cómo convertirlo en una aplicación para el celular. ¿Por qué no hacer de celular que hará las imágenes de y donde puede en plantaciones de trigo haber una enfermedad del hongo de la XX, ¿no?
Ah, caramba, sí, porque desde arriba se puede ver, porque estos hongos salen con un color, la clorofila que no detectamos y no sé qué. Vamos a hacer un programa. Yo también sé esto, yo te puedo ayudar. Se juntan 4 o 5 y acaban al final dándole forma a esta idea. Pero necesitan un poquito de dinero. Se tienen que constituir como una empresa, tienen que constituirse una empresa porque si no nadie te hace caso. Eso vale un dinero. Una vez te constituiste con la empresa, tienes que ir a buscar el primer dinero que te ayude para las cosas básicas. A lo mejor tienes que alquilar una pequeña oficina, la gente trabaja mejor otros desde su casa y tienes que comprar computadoras, tienes que pagar las licencias de un software especial. Bueno, al final de repente igual necesitas $10.000 para empezar, no 50.000, depende. ¿Y de dónde lo sacamos? Y ahí es un problema, ¿no? Es el problema que tienen este tipo de emprendedores. Y en la universidad a lo mejor menos porque consiguen recursos de tener fuentes públicas, etcétera, pero este tipo de emprendedores natos de garaje, ¿no? Como empezaron muchos, si no empiezan por lo general recurriendo a lo que se llama friends and family, ¿no? Tienen que ir amigos y a la familia, uno pone $1.000, otro 5.000 y así, y juntan y arrancan, con la esperanza de que funcione bien y les puedas devolver o los conviertes en socios capitalistas de tu pequeña empresa, ¿no? Y que sepan a priori de que a lo mejor esos dineritos que han puesto tus parientes y tus amigos, después de 1 año, 2 años, resulta que nadie quiso comprar esto o salió un competidor que te pasó por delante a toda velocidad y te quedaste pues con las ruedas para arriba, ¿no? Y no puedes devolver el dinero. Eso es una cosa que funciona de esta manera. Se perdió y se perdió. Mala suerte, ¿no? El tema es de que esto también ocurre en los negocios normales. Si tú quieres montar un bar o una panadería, también tienes que juntar unos dineros que son importantes también para conseguir un lugar, ponerlo, armarlo y tienes que esperar que pasen los clientes y te consuman, ¿no? A veces eso no funciona 3 meses y dejan a la gente de venir y dicen, bueno, lo siento mucho, pero tenemos que cerrar, ¿no? Afortunadamente existe algo que es en este tipo de emprendimientos espaciales se da un fenómeno benigno que ocurre al revés de otros emprendimientos. Por ejemplo, quien quiera construir bares, ¿no? Cualquier tipo de emprendimiento normal de toda la vida que se juntan 4 o 5 personas y lo arrancan y suele tener una mortalidad de un 70% al cabo de 5 años. A los 5 años, los que han montado bares o han puesto McDonald's o lo que sea, el 70% ha tenido que cerrar porque no le fue bien, ¿no? Y sobrevivió un 30% a los 5 años. Las startups espaciales bien conducidas, sobre todo si se arrancan dentro de lo que se llama una incubadora espacial, que es un entorno que tienes asesores, tienes mentores, así que te ayudan a que no te equivoques y que el poco dinerito que has juntado que lo gastes bien, ¿no? Suele ser al revés. A los 5 años sobrevive un 70%. Wow, Típico 70, ¿no? qué buen dato. Y entonces, bueno, es una buena noticia para los que realmente quieran emprender. Por supuesto que también hay más filtros. Cuando quieres entrar dentro de una incubadora de estas, te obligan a que hagas un plan de negocio muy bien pensado, que hagas bien las cuentas, qué sé yo, y por ahí te ayudan. Por ejemplo, hay una organización aquí que depende de la Agencia Espacial Europea, que se llama la red de ESABICS, Business Incubation Centers, ¿no? Que son centros de incubación. Hay como 20 y pico en toda Europa. En España hay 2, uno en Madrid, otro en Barcelona, y son lugares de que tú vas con la idea allá y tengo una idea para hacer esto, ¿no? Con información espacial, no sé, en la aplicación, lo que sea. Entonces hay un comité que se junta y dice, bueno, explícame lo que tú quieres hacer. Quiero hacer esto. Ah, bueno, parece interesante. Bueno, tenemos un formulario y tienes que volver dentro de 2 semanas o 3 meses cuando puedas y me haces todo un plan de negocio con esta estructura. Tienes que romper el coco y decir dónde vas a sacar el dinero, cómo lo vas a gastar, cómo lo vas a cobrar, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros vamos a ver si nos lo creemos o no. Si superas eso, que es una especie de examen, pues te dan hasta 50.000 euros para que tú arranques. Pero no te dejan gastar esos 50.000 euros en tu sueldo. Tiene que ser para pagar posibles patentes, comprar un microscopio, comprar una computadora, etc. El resto del dinero te lo tienes que conseguir tú, ¿no? Y te dejan estar en la incubadora hasta 3 años. Luego te echan. O sales solo porque has crecido en 3 años y ya puedes volar como un pajarito que le salieron las alas. O no funcionó y te tienes que ir igual. O sea, no te puedes quedar allí de por vida como los hijos que se quedan en la casa de los padres porque está muy cómodo, ¿no? No, acá te van poniendo presión y te ponen un mentor ahí que te va a decir, hey, ¿cómo va tu negocio? ¿Has conseguido clientes? ¿Cómo va el desarrollo? ¿Ya estás programando bastante? ¿Qué necesitas? No, es que me he trabado porque necesito un especialista que me oriente, no sé qué. Vamos, no hay problemas.
hay una bolsa de horas de especialistas de la Agencia Espacial Europea que lo van a buscar a Holanda o donde sea, y dice, habla con él, que te explique lo que tú necesitas. Tienes 10 horas para gastarlas con él. Entonces te ayuda y te desencaja de donde te hayas parado, ¿no? Para que realmente llegues a tu cometido. Entonces, bueno, todas estas cosas que parecen interesantes y que aquí están más o menos funcionando, yo la verdad es que como también tengo el corazoncito en Latinoamérica, quiero y me gustaría ver que esto también empiece a ocurrir allá, ¿no? Exacto. Y veo que están ocurriendo cosas interesantes como que están apareciendo agencias espaciales, ¿no? En cada país, ¿no? Por ejemplo, Argentina es una de las más antiguas con la CONAE, pero hace pocos años está la Agencia Espacial de Paraguay, la EP, ¿no? Y está haciendo cosas extraordinarias en Paraguay, ¿no? Con sus propios satélites, enfocado a las necesidades del país, etcétera, con el mar de Chagas, lo que sea. Y es increíble, ya han mandado especialistas a formarse a Japón, a la JAXA, a la Agencia Espacial Japonesa, con la condición de que vuelvan, porque cuando se van les pagas una maestría, un doctorado afuera, y los chicos estos vuelven, y entonces vuelven al Paraguay y trabajan para empujar la industria paraguaya espacial, ¿no? Y se dice, sí, se puede hacer desde un país latinoamericano, claro que sí, pero hay que tener disciplina, con unos mínimos dineritos para una platita para poder pagar este tipo de cosas, porque se necesita plata, y tener unos objetivos razonables. Y teniendo esto en cada país, en Latinoamérica, después nos tenemos que juntar para hacer fuerza juntos, ¿no? Acá en Europa pasó con la Agencia Espacial Europea, se juntaron 20 y pico países, y hasta pusieron Canadá también y Japón ahí colados, y por eso tiene esa fuerza para competir con la NASA y con otras, ¿no? Y por eso en Latinoamérica se está gestando la Agencia Latinoamericana y el Caribe del Espacio, la ALCE, ¿no? Que ya tiene la firma de varios países y está pronta a conseguir formarse como una entidad oficial internacional, y va a tener un poco ese rol, ¿no? De servir como entidad para juntar a todas estas iniciativas latinoamericanas y de Caribe y tener un solo interlocutor para abordar juntos los mercados importantes a un nivel parecido al europeo o al americano, etcétera, ¿no? Esto es un poco cómo funciona todo esto, ¿no? Que se llama el ecosistema espacial, ¿no? Exacto, exacto. Y cabe agregar una cosita más que yo creo que tú la tienes mucho más clara que yo, que es el tema que Latinoamérica o los países latinoamericanos, como decimos acá en Chile, se crean el cuento, como que crean que de verdad pueden. Sí, eso hay que explicarlo bien, sí. Totalmente. Así es. Armengol, y quería, ya para ir cerrando nuestra conversación y el webinar, me gustaría que va ligado con la pregunta anterior, con la pregunta del emprendimiento y de querer hacer estas iniciativas espaciales que son tan interesantes y que inspiran tanto a tantas personas y que ojalá lo sigan haciendo. Me gustaría, desde tu experiencia, que nos comunicaras un poco algún consejo o algunas palabras que motiven a la gente que está viendo esto y que le tomen la importancia a meterse en el espacio, a que depende de nosotros, que cada vez haya más de nosotros en este sector y que podamos obtener los beneficios que traen las tecnologías espaciales y los beneficios que van a traer para nuestros países latinoamericanos y de habla española. Sí, yo creo que lo más importante es creerse en la propia motivación. Si tú realmente te sientes motivado por el espacio y quieres estar ahí dentro de un tiempo trabajando, participando, por a lo mejor en forma voluntaria, si realmente tienes otra pasión, como a lo mejor eres médico y quieres ejercer la medicina, no pasa nada. Puedes utilizar el espacio como un hobby porque te interesa y documentarte, etcétera, o tener participaciones puntuales de medicina al espacio, por ejemplo, y no dedicarte 100% a eso. Yo creo que puedes tú elegir el rango de dedicación que quieras, pero nunca abandonar la pasión por el espacio. Yo creo que hay que conducirla por el lado que te sientas más cómodo. A lo mejor tú tienes habilidades artísticas, pues orienta el tema del espacio por lo que sea que sepas hacer de arte, pero canalizados en el espacio, que no te lo impida nadie, porque siempre vas a encontrar mucha gente que dice, no, esto no es para ti, estás en el país equivocado, tendrías que para eso vivir en Estados Unidos, ¿no? O vivir en Inglaterra o en Francia. No, eso no es solamente así. Se puede hacer patria con el espacio en el país en el que estás y te necesita. Sobre todo en los países que no son tan desarrollados, necesitan mucho estas herramientas nuevas
porque te pueden conseguir que tú hagas saltos en la evolución. Acá mejor hubo que hacer pasito por pasito, pero la ventaja que tienen los países con menos desarrollo es que puede dar grandes saltos, ¿no? Es como si tuvieras los escalones de la escalera más altos y saltarte pasos intermedios que acá hubo que hacer, ¿no? Entonces aprovechemos de eso, usemos estas tecnologías. Si no tienes una universidad que te lo enseñe, a cursos a distancia, o búscate la vida de alguna manera, conseguir a alguien que te financie, ir al exterior, un máster, lo que sea, pero después vuelve que hay mucho por hacer aquí. Por eso yo lo que recomiendo es crean en su motivación, denle manija a eso y ya los caminos van a ir saliendo, ¿no? Excelentes palabras. Armengol, te doy las gracias nuevamente por tomarte el tiempo. Me imagino que justamente en estos días donde más ocupada estás, así que muchas gracias por estar acá. Encantado. Y les deseo lo mejor en la Semana del Espacio a todos los chilenos y chilenas y ojalá que hagan muchas cosas y se diviertan mucho porque para esto hay que divertirse también y pasárselo muy bien. Que les vaya muy bien. Totalmente. Muchas gracias, Armengol. Muy bien. Hasta pronto. Chao. Si te gustó este capítulo, te invito a poner like, compartir y a seguir al podcast en cualquiera de las plataformas donde estés escuchando, para que podamos llegar a más personas y así cumplir el objetivo de que cada vez seamos más los involucrados en la industria espacial latinoamericana. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo capítulo.